En el encuentro anterior, abrimos la puerta a la aterradora y fascinante naturaleza del silencio. Hoy vamos a cruzar ese umbral para sumergirnos por completo en sus profundidades. Pero no lo haremos solos. Nos guiará quien supo habitar ese abismo antes de que fuera formulado conceptualmente, el maestro indiscutible del terror psicológico, Edgar Allan Poe. Vamos a expandir nuestro análisis integrando con mucho más detalle la filosofía de Maurice Maeterlinck en El Tesoro de los Humildes y el minucioso recorrido de Alan Corbin en su Historia del Silencio. Todo esto, por supuesto, de la mano de Poe. Para entender el terror que Poe nos transmite, primero debemos desaprender lo que creemos saber sobre el silencio. Como bien nos advierte Corbin en las primeras páginas de su obra, el silencio no es solo ausencia de ruido. Hemos olvidado que puede experimentarse como si tuviera una presencia física, una textura, un peso. Esta misma idea es el pilar central del ensayo de Maeterlinck, quien afirma con contundencia que el silencio es el elemento en que se forman las cosas grandes. Sin embargo, a pesar de ser la cuna de la grandeza, los seres humanos le tenemos un pánico atroz. ¿Por qué? Maeterlinck nos da una respuesta que inquieta. Las palabras que usamos a diario a menudo no son más que el arte de ocultar el pensamiento, sino el arte de ahogar y suspender éste, de manera que nada quede por ocultar. Es decir, usamos el ruido y la conversación como un escudo. Cuando las palabras cesan, nos quedamos desnudos ante nuestra propia alma y ante lo desconocido. Maeterlinck sostiene que usamos una gran parte de nuestra vida rebuscando los lugares en que no reina el silencio, y que cuando dos o más personas se encuentran, no piensan sino en desterrar al invisible enemigo. Esta huida constante de nosotros mismos es exactamente lo que Poe escenifica en su perturbador cuento Silencio. Recordemos el escenario. Estamos en una región lúgubre en Libia, a orillas del río Zaire, un lugar donde no hay ni calma ni silencio. El agua palpita convulsivamente, los árboles primitivos oscilan con un potente resonar, y el cielo susurra. Un hombre está sentado sobre una roca, rodeado de una cacofonía ensordecedora, a la que el demonio añade el rugido terrible de los hipopótamos. El hombre tiembla, sí, pero permanece en la roca. El ruido, por más monstruoso que sea, le es familiar. Es un caos que aún puede reconocer, es un estímulo que lo mantiene anclado a una realidad comprensible. Pero entonces, el demonio, frustrado, lanza su ataque final. Maldije con la maldición del silencio, el río y los nenúfares y el viento y la floresta. De repente, no hay ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado, y en la roca se graba la palabra silencio. Es en ese instante, ante la quietud absoluta, cuando el hombre se estremece de verdadero pavor y huye a toda carrera. Para comprender este terror cósmico, Corbin nos invita a analizar el desierto. Citando a varios pensadores, explica que la inmensidad desértica y su vacío arrebatan la realidad al mundo. El silencio del desierto aparece como una exaltación espacial de la nada. En ese vacío infinito, el hombre de Poe se enfrenta a lo que Maeterlinck llama el peso de lo sobrenatural. Soportamos en rigor el silencio aislado, pero el silencio de una muchedumbre es un fardo sobrenatural cuyo peso inexplicable temen las almas más fuertes. El hombre de la fábula no huyó del demonio, huyó de ese fardo sobrenatural, del encuentro a solas con el infinito y con el abismo de su propia conciencia.
Pero no necesitamos ir al desierto de Libia para que el silencio nos asfixie. Basta con cerrar una puerta. Corbin dedica gran parte de su estudio al silencio de la habitación, al espacio íntimo. Señala que la habitación es el lugar íntimo del silencio, un caparazón, un lugar secreto. Puede ser un refugio delicioso, pero también el escenario de las pesadillas más intensas. El silencio encierra un peligro porque nos obliga a escuchar los ruidos más ínfimos, amplificando nuestra percepción hasta la locura. Poe era un maestro absoluto en pervertir la intimidad de la habitación. Pensemos en El corazón delator. La tensión de esta obra maestra no se construye con gritos, sino con silencios exasperantes. El asesino introduce su cabeza en la oscura habitación del viejo durante una hora entera, moviéndose tan lentamente que afirma: durante una hora entera no moví un solo músculo. En esa quietud sepulcral, el viejo se despierta y emite un leve quejido. Poe lo describe no como una expresión de dolor, sino como el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Es el silencio denso de esa habitación lo que permite al viejo sentir la presencia invisible de la muerte deslizándose hacia él, y es ese mismo silencio el que, al final del encuentro, enloquece al asesino cuando cree escuchar el latido del corazón bajo las tablas del suelo, un latido que crece y resuena contra el silencio de los policías que lo interrogan. Esto nos lleva a otra de las dimensiones más oscuras exploradas por nuestros autores, el silencio del odio y de la venganza. En su Historia del silencio, Corbin rescata los estudios sobre las parejas y los individuos que se odian. Afirma que el silencio se convierte en un arma invisible y formidable, una manera de manifestar el odio a través del rechazo del otro, un silencio rencoroso y persistente. ¿Acaso hay un silencio rencoroso más famoso en la literatura universal que el de Montresor en El tonel de Amontillado? Montresor soporta las injurias de Fortunato en silencio, planeando meticulosamente su venganza. Lo atrae a las oscuras y húmedas catacumbas, un lugar que de por sí ya es, en palabras de Corbin, una morada del silencio, semejante a las ruinas o la tumba. Cuando Montresor encadena a Fortunato y comienza a emparedarlo vivo, Fortunato lanza una sucesión de agudos y penetrantes alaridos. Pero el clímax del horror no está en el ruido. Montresor termina su muro y llama a su víctima: «Fortunato». No hay respuesta. Vuelve a llamar. Nada. Poe escribe magistralmente: «Solo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí que una náusea me envolvía». Ese tintineo, seguido del silencio definitivo de la tumba, marca la consumación absoluta del odio. Y hablando de tumbas, llegamos al temor más profundo del ser humano, un terror que obsesionó a Poe toda su vida: el silencio de la muerte y el entierro prematuro. Corbin nos recuerda que la tumba impone la emoción del mutismo de los muertos, pero para Poe, la verdadera pesadilla no es estar muerto y en silencio, sino estar vivo y ser forzado al silencio de los muertos. En su espeluznante relato, El entierro prematuro, el narrador describe el pánico de despertar en la más absoluta oscuridad y quietud, atrapado en una caja de madera. Al darse cuenta de su situación, profiere un largo y salvaje grito continuo, un alarido de agonía que resonó en los ámbitos de la noche subterránea. El grito es el intento desesperado de la vida por quebrar el silencio definitivo de la tumba. Este mismo terror atraviesa la caída de la casa Asher. Toda la mansión es un colosal monumento al silencio malsano. Corbin anota que ciertas arquitecturas y ruinas parecen depósitos repletos de silencio. La casa Asher y el estanque negro que la rodea exhalan una atmósfera pestilente y plomiza.
Roderick Asher sufre de una hiperestesia que hace intolerables los sonidos, obligándolo a vivir en una quietud enfermiza. Sin embargo, la tragedia estalla porque Roderick ha callado un secreto atroz. Así lo confiesa en el clímax de la tormenta. No me atrevía, no me atrevía a hablar. La encerramos viva en la tumba. Los oí hace muchos, muchos días, y no me atreví a hablar. El silencio culpable de Asher es roto violentamente por el ruido del ataúd al rajarse y los pesados pasos de su hermana Lady Madeleine, quien regresa del abismo para arrastrarlo a la muerte. Aquí, el silencio acumulado detona en la destrucción total de la mente y del espacio físico, pero no todo en Poe y en el silencio es horror grotesco. Hay una faceta profundamente melancólica, metafísica y amorosa que Maeterlinck y Corbin también exploran. Maeterlinck nos dice que el silencio es el mensajero de lo desconocido peculiar de cada amor, y que los verdaderos amantes no se recuerdan por las palabras que dijeron, sino por los silencios que habéis vivido juntos. Corbin refuerza esto señalando que el silencio presagia el sentimiento duradero y prueba la intensidad de la fusión amorosa. En los cuentos más etéreos de Poe, como Eleonora y Ligeia, el silencio es el lenguaje del amor y de la pérdida. En Eleonora, los amantes viven en el valle de la hierba irisada, atravesado por un río al que llaman el río del silencio, porque parecía haber una influencia enmudecedora en su corriente. Es un silencio edénico, protector, donde florece su amor puro, pero cuando Eleonora muere, el paisaje cambia y la corriente del río retorna a la solemnidad de su silencio originario, un silencio que ahora es de ausencia y luto. De manera similar, en Ligeia, el narrador describe la intensidad de su amada no a través de conversaciones mundanas, sino en la profundidad de sus ojos y en los silencios compartidos en el caótico mundo de la investigación metafísica. Cuando Ligeia muere, el silencio que deja tras de sí es tan insoportable que el narrador se refugia en el opio, intentando desesperadamente devolverla a la vida mediante la fuerza de su voluntad, rompiendo el silencio de la muerte hasta que el cadáver de su nueva esposa, Rowena, se transforma lentamente en la revivida Ligeia. Llegando al final de nuestro análisis, vemos cómo estos tres grandes textos dialogan entre sí. Corbin nos permite clasificar las texturas del silencio: el silencio del desierto, el silencio de la habitación, el silencio del odio y el silencio de la tumba. Maeterlinck nos da la clave psicológica. Huimos del silencio porque tememos asomarnos al abismo de nuestra propia verdad, porque el silencio se abre a pesar nuestro, hasta las profundidades en que no somos solamente nosotros mismos. Y Edgar Allan Poe es el arquitecto literario que construye los edificios donde estos silencios habitan. Mucho antes de que Maeterlinck y Corbin escribieran sus obras, Poe anticipó sus pensamientos. Comprendió que el ser humano puede soportar el trueno, la tormenta y el caos, pero que se quiebra irrevocablemente cuando se enfrenta a la inmensidad del silencio puro, porque en el silencio no hay distracciones, no hay máscaras. En el silencio de la cámara de los Usher, en las catacumbas de Montresor o en la roca desolada de Libia, el hombre está solo con sus demonios. Para ir concluyendo, a quien me escuche, le propongo un ejercicio al terminar este podcast. Quédese en su habitación, en completa quietud, deje que las palabras se desvanezcan, y mientras el silencio de la noche, como diría Maeterlinck, desliza entre usted, pregúntese: ¿estoy en paz con lo que el silencio me está diciendo o siento el impulso desesperado de encender la radio, mirar el teléfono y huir a toda carrera como aquel hombre bajo la luna carmesí en la fábula de Poe?
porque del ruido se puede escapar, del silencio no.